Hola, yo me llamo Mario Alberto Sánchez Aguilera, soy profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, imparto náhuatl uno y 2, náhuatl clásico, esto siempre lo digo, no es náhuatl, no es para hablar una variante moderna, es náhuatl clásico, es una materia para traducir náhuatl del siglo XVI, XVII y XVIII. Y bueno, yo les voy a hablar un poco de mi formación académica, de cuál fue mi experiencia. Yo soy etnohistoriador de formación, es decir, yo no estudié aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología y llegué de forma muy chistosa a la etnohistoria. Yo en realidad quería estudiar arqueología, yo quería ser arqueólogo y cuando tomé el curso propedéutico en la Escuela Nacional de Antropología, me di cuenta que existían otras carreras, particularmente etnohistoria, que era algo que yo nunca había escuchado en mi vida y me interesó más la etnohistoria que la arqueología. Entonces ahí yo decidí en ese curso que quería estudiar etnohistoria y no arqueología. Entonces en la ENA daban este curso que es un poco como de orientación, así vocacional y además de introducción a todas las licenciaturas que hay en la ENA. Entonces yo estudié etnohistoria en la Escuela de Antropología e Historia y mi experiencia fue un poco difícil. Yo al principio no entendía las lecturas, se me hacían lecturas muy complicadas, particularmente las que tenían que ver con las materias de introducción a la antropología o de antropología social y económica. Esas me costaban un poquito de trabajo. Después le fui agarrando ya el paso. Antropología de la religión también se me hacía complicado. Les fui agarrando la onda, me fue gustando más. Y bueno, yo tuve algunas complicaciones durante mi licenciatura, particularmente que cuando estaba estudiando la licenciatura yo fui un alumno muy inconstante. Yo estuve dado de baja 3 años en la licenciatura porque se me ocurrió que me iba a ir a viajar por todo el mundo, entonces me fui a viajar y me di de baja y pasó el tiempo. Y cuando yo regresé a la ENA, eh, mi pareja y yo estábamos embarazados, ¿no? Entonces era complicadísimo y así terminé la carrera. Y en la ENA conocí a un profesor que me ayudó en muchísimas cosas, que él es de acá de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, es el doctor Salvador Reyes Equiguas. En aquel entonces él fue mi profesor de náhuatl, así es como yo llegué al náhuatl, yo odiaba el náhuatl, era una materia que detestaba porque para la licenciatura de etnohistoria era una materia obligatoria. Entonces yo debía solo náhuatl uno y 2, solo me faltaban esas materias para terminar, entonces empecé a estudiar náhuatl con Salvador y fue muy difícil, sinceramente. Él era muy exigente en aquel entonces, ahora ya no es tan exigente. Él sigue dando la materia en la escuela de antropología. Él era muy exigente, confrontaba a los alumnos y, y bueno, después él me invitó a hacer el servicio social en su proyecto que era un proyecto sobre la pasión de Cristo entre los nahuas. Hice el servicio social con él, trabajé con él en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y después llegué acá a la UNAM a hacer la maestría en estudios mesoamericanos y luego hice el doctorado también en estudios mesoamericanos. De todos mis compañeros de estudios mesoamericanos, todos terminamos, todos seguimos, la mayoría seguimos al doctorado, la mayoría seguimos haciendo postdocs, dando clases en la UNAM, en la ENA, en la UAM, en diferentes instituciones donde hay, ¿no? Donde hay lugar, damos clase. Y bueno, ¿cómo me acerqué yo al náhuatl ya así de lleno? Fue cuando terminé la maestría. Yo en mi maestría hice un proyecto igual que tenía que ver con náhuatl, pero cuando terminé la maestría empecé a trabajar con el doctor Miguel León Portilla. Yo trabajé 3 años con él. Yo era su asistente, yo le ayudaba a hacer sus artículos y era un trabajo muy bonito porque aprendí muchísimo. Como él ya era muy grande y se le dificultaba leer, entonces yo le leía todo lo que él tenía que leer, yo se lo leía, él me dictaba los artículos, yo los escribía en la computadora, él fue un hombre muy lúcido, dictaba un artículo y nos quedábamos, no sé, en 7 páginas y 3 días después que yo volví a su casa a trabajar, él se acordaba perfectamente dónde se había quedado, ahí empezaba y no repetía nada.
escribía y citaba y luego me decía, vaya y agarre tal libro y más o menos por la página tal está esa cita, ¿no? Era un hombre muy lúcido, muy inteligente y yo aprendí mucho de él y también aprendí mucho del náhuatl. Después entré al doctorado, igual en estudios mesoamericanos, y terminé mi formación en náhuatl, pues con la doctora Mercedes Montes de Oca, ella fue mi tutora en el doctorado. Hice una tesis sobre un sermonario de Fray Bernardino de Sahagún. Y bueno, después hice una estancia postdoctoral acá en la UNAM, también en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y en ese momento fue que empecé a impartir la clase de Náhuatl 1 y 2 en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo nunca había pisado la Facultad de Filosofía y Letras, ni siquiera en la maestría ni en el doctorado, porque todas las asignaturas, todas las materias que yo llevé, o eran en el edificio de posgrado o en los institutos, salvo una que tomé con el doctor Antonio Rubial, que sí era en la Facultad de Filosofía y Letras, pero llegué a ir muy poquitas veces, ¿no? Entonces, cuando llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, me di cuenta del mundo tan inmenso que es esa facultad, que alberga tantas licenciaturas, que no se podía, bueno, no me pasó esto, que todos me contaban que no se podía pasar por los pasillos, porque yo llegué en plena pandemia. Y cuando regresé a la facultad, eh, a dar clases, a mí me tocó esta modalidad de que una semana era presencial y otra semana era en línea. Entonces había pocos alumnos, relativamente pocos. Ahora que acaba de empezar el semestre, sí me doy cuenta que es un mundo la facultad, uno no puede caminar en horas pico en la facultad y en la ENA no era así, en la ENA es una escuela muy pequeña que siempre parece vacía, siempre hay muy pocos alumnos, todos se conocen entre todas las licenciaturas y de todos los semestres, porque solo son 7 licenciaturas y 2 edificios y un patio chiquitito donde todos conviven. Entonces la Facultad de Filosofía y Letras para mí es así un mundo inmenso. Me puede espantar un poquito porque hay muchísimos profesores, muchísimos alumnos, uno se pierde, yo sigo preguntando dónde están los baños en cada piso porque no en todos los pisos el baño de hombres está en un mismo lugar. Y bueno, mi experiencia dando clase de náhuatl es una experiencia muy gratificante porque yo aprendo mucho de los alumnos y además me he dado cuenta que muchos alumnos han reencontrado con el náhuatl cuestiones que en su familia se habían perdido. Tengo alumnos que me han dicho, oye, yo una vez estaba haciendo mi tarea de náhuatl y mi abuelito se acercó y me dijo, eso se dice así. Entonces yo le dije, ¿cómo sabes? Y me di cuenta que mi abuelito hablaba náhuatl de niño y que lo dejó de hablar toda su vida. Y cuando yo aprendí, y se dio cuenta que yo estaba aprendiendo náhuatl, la hora de la comida era la hora en la que me preguntaba cosas y me decía a ver cómo se dice esto y mi abuelo empezó a hablar náhuatl de nuevo y a mí me da mucho gusto eso porque son alumnos que se han reencontrado con con un pasado en su familia que ni siquiera sabían que existía y esto es algo como muy gratificante porque va más allá del contexto académico, más allá de que el alumno vaya a poder utilizar el náhuatl como una herramienta para su investigación o para su tesis, el alumno también está usando el náhuatl para reconectar con su familia. Y eso es algo muy importante para mí, supongo que también para los alumnos, pero particularmente para mí es algo muy importante que los alumnos reconecten. Y bueno, creo que es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.